Bienvenidos a este especial de France 24, soy Santiago López González. El 2019 fue un año de cambios políticos en la región de América Latina. Muchos países eligieron a nuevos mandatarios y para otros fue el primer año de gobierno de sus nuevos líderes. La mirada estuvo concentrada particularmente en México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó las riendas de un país que enfrenta la crisis migratoria, una economía con poco crecimiento, una alta inversión en programas sociales y unas tensas relaciones con su principal socio comercial, Estados Unidos. ¿Cuál es el balance de su gestión? Andrés Manuel López Obrador, ¿encanta o desencanta a los mexicanos? Me acompaña en el estudio de France 24 para analizar este tema el señor Alfredo Fernández de Lara. Él es internacionalista y magíster en políticas públicas de Flaxo en México. Gracias por acompañarnos en este Santiago. especial de France 24. Y pues vamos a ver el reportaje para ponernos en contexto y comenzar el análisis. Primer año de un gobierno de izquierda en México. El mandatario Andrés Manuel López Obrador defendió su política frente al narcotráfico y el crimen organizado, criticada por Amnistía Internacional, que calificó su estrategia de incongruente, pues el problema, lejos de atenuarse, empeora. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas. El Ejército y la Marina no se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos. En la crisis migratoria, caballo de Troya con Estados Unidos, AMLO justificó que basa su relación en cooperación y respeto mutuo, tras pasar del ofrecimiento de empleo para migrantes a desplegar la Guardia Nacional en la frontera a satisfacción de Donald Trump. Sobre la masacre de una familia México-estadounidense que motivó a Trump a considerar declarar a los carteles de droga como grupos terroristas, AMLO dijo que rechazó el ofrecimiento de una intervención extranjera. Fue respetuoso y ofreció la ayuda y al mismo tiempo respetó nuestro derecho soberano a decidir con independencia y libertad. El gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia. No aceptamos ningún tipo de intervención. Continuando con su estrategia en política exterior, el presidente defendió la decisión de otorgarle asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Evo fue víctima de un golpe de Estado y desde México para el mundo sostenemos democracia sí, militarismo no. Sobre la economía mexicana, que para los expertos está estancada, AMLO resaltó avances. Aún quedan retos por afrontar para un mandatario con una popularidad que ronda el 70%, pero contra quien se han registrado protestas por sus decisiones frente a migración, economía y seguridad. Le doy paso a la opinión de mi invitado en el estudio. Entonces, desde su perspectiva, ¿AMLO encanta o desencanta a los mexicanos? Deme dos argumentos. Me parece que más que encantar, a su electorado lo tiene encantado, tiene un electorado cautivo. Obviamente dentro de ese electorado también hay un porcentaje que se ha desencantado con algunas de las decisiones pragmáticas que ha tenido que tomar a partir de ciertas coyunturas críticas. Yo creo que hay mucho desencanto, sobre todo en el tema de la forma en que ha afrontado el tema de la violencia en México, que está exacerbada. Y creo que en realidad lo que se está generando es una especie de cada vez más marcada polarización entre los opositores de AMLO, lo que él denomina los conservadores, y la población que digamos que coincide con sus políticas. Ahora, si tuviéramos que, digamos, generar un indicador que nos permitiera ver qué tanto es el desencanto y cuánto el encanto, pues hay que reconocerle que ha mantenido un promedio de 65% de aprobación. Es uno de los líderes, ni siquiera regionales, sino mundiales, con mayor cifras de aprobación. Entonces nos podría hablar de que después de un año de gobierno todavía mantiene cierto encanto y ha generado cierta esperanza entre la población mexicana.
Y sobre todo los mexicanos, al ser consultados en la calle sobre la situación del país y sobre la popularidad del presidente, dicen la mayoría de ellos que guardan la esperanza que el presidente va a tener un buen desempeño liderando este país. Uno de los temas que sí le preocupa a los mexicanos y que usted ya también lo estaba mencionando es el tema de la seguridad, un tema que hemos visto que se ha como incrementado a lo largo del 2019. No hay cifras todavía de este año porque pues el año está por cerrar, pero se estima que va a superar las 38,000 personas asesinadas, que son las cifras que hay del 2018. ¿Por qué se le está saliendo el tema de la seguridad de las manos al presidente López Obrador? Yo creo que él, primero que nada, aparte, él su agenda la concentró más en temas como combatir la corrupción y quizás trató de bajarle un poco la intensidad al tema de la violencia. Mucho se le ha criticado, tanto incluso con gente, digamos, que lo apoyó electoralmente, de que no tiene una estrategia clara en materia de seguridad. Y precisamente este 65% de favorabilidad que tiene actualmente descendió a partir de una coyuntura crítica muy precisa, que además fue noticia mundial, que fue el operativo fallido en contra de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, y que digamos que el Estado tuvo que retractarse y terminar soltando a este delincuente o presunto delincuente. A partir de ese momento se hizo más evidente. A los 15 días aproximadamente sucedió otro caso, digamos, que también tuvo un impacto nacional y internacional muy fuerte, que fue el caso del asesinato de una familia de México-estadounidenses, de mormones, la familia Levarón, que también, digamos, ha mostrado esto. Además, los indicadores de las tasas de homicidio doloso también, digamos que están, parecería que fuera el año más violento en la historia de México, algo que parecía que con Peña Nieto se había llegado al tope, sí. Pero Andrés Manuel, digamos que su gobierno en esto no ha sido claro. Esta semana sucedió un acontecimiento que quizá le puede dar un poco de aire, que fue la captura en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Un balance positivo que hacen también los ciudadanos y los medios mexicanos es la inversión social. Hay mucha inversión en unos temas como becas académicas para los estudiantes y unos temas para invertir más en hospitales y centros de atención. Este lado parece que le está funcionando. En ese lado hay un encanto, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, también desde digamos, de la oposición se le considera que estos programas, más que responder a políticas públicas, digamos, que obedecen a una racionalidad, tienen una intención clientelar. Y que además, pues también se ha, digamos, recortado en recursos que antes eran, digamos, por ejemplo, en el caso de estancias infantiles, que se les recortó y se cambió el programa. Eso también ha generado mucha crítica. Pero en términos generales hay un sector de la población que sentía que el Estado se había, digamos, ausentado durante mucho tiempo y consideran que con Andrés Manuel López Obrador está regresando esa presencia del Estado. Y que ahora esos subsidios son entregados de forma directa a las familias que lo necesitan. En términos de economía, está muy relacionado con Estados Unidos. Finalmente es su principal aliado comercial. Rápidamente, Alfredo, ¿cuál es el balance que hace usted en ese año? Yo creo que ha sido un año que empezó siendo muy complejo y termina siendo, digamos, un poco favorable al caso mexicano. Digo complejo al principio porque Trump inició incluso amenazando con imponer aranceles a distintos productos mexicanos. Después, digamos, se empezó esta renegociación del nuevo NAFTA o del denominado ahora TEMEC, que está en un proceso de protocolos para someterlo a firma. Digamos que México siempre frente a Estados Unidos ha tenido una relación de interdependencia bastante compleja y siempre le ha tocado negociar desde una posición, digamos, de debilidad frente a la potencia que representa Estados Unidos, pero creo que para cerrar el año para López Obrador es una buena señal lograr este acuerdo. Y pese a, si hubiera que hacer un balance, incluso Trump ha manifestado públicamente en sus twitters que él considera al presidente de México que tiene buena relación con él. Sí, tiene una buena relación. Pese a ser un presidente calificado por él como socialista. Me quedan dos temas, migración y las relaciones internacionales para cerrar. Me quedan pocos minutos. Migración, rápidamente, el balance. ¿Le tocó hacerle caso a Estados Unidos también para favorecer muchas de sus políticas? Ese es uno de los temas que también ha generado mucho desencanto. Sobre todo porque una gran parte de la recién creada y cuestionada en algunos casos Guardia Civil se ha dedicado a cuestiones precisamente de, pues prácticamente México se ha convertido en una especie de muro en su frontera sur frente a esta oleada
de migración centroamericana, y no solo centroamericana, sino incluso de países africanos. Entonces, sí, en ese tema pareciera que México terminó claudicando ante la presión estadounidense, pero creo que también fue parte de las cartas de negociación que tuvo que usar Andrés Manuel López Obrador. Me quedan 2 minutos. En el tema de relaciones internacionales, el asilo a Evo Morales dice mucho de la política internacional que tiene para relacionarse con América Latina, que México siempre ha tenido una relación como de ires y venires con la región. Sí, me parece que ahí el caso de Evo Morales lo que muestra es un giro de México un poco a voltear a ver hacia Latinoamérica. Se había distanciado mucho, sobre todo durante las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y creo que ahora lo que quiere mandar la señal López Obrador, sin entrar en conflicto con su principal socio político y comercial, que es Estados Unidos, es también hacer una especie de contrapeso y recuperar una especie de liderazgo que siempre México ha tenido en términos culturales, políticos, incluso económicos, frente a la región latinoamericana. Alfredo, para el cierre, rápidamente, enumeremos 3 retos que va a tener en el 2020 el presidente mexicano. El tema de la violencia y la inseguridad que se vive actualmente en México. 2. El tema de la economía. Este año cierran con un crecimiento, prácticamente un estancamiento económico. Sí. 3. Y cumplir las promesas que él pidió este año como, digamos, el año para poder cumplir con gran parte de las expectativas. Sobre todo, hacerle frente al problema de la corrupción con acciones concretas. Con acciones concretas. Mucha presión va a tener el presidente mexicano en el 2020 y también mucha presión por parte de Washington porque el tratado, pese a que está en protocolo, el tratado de comercio, puede pasar cualquier cosa en el Congreso de ese país norteamericano. Muchas gracias, Alfredo Fernández Santiago de Lara, por haber estado con nosotros acá. Ustedes, gracias por su sintonía. Siga con la programación de France 24.